Bien, ¿cómo están? Bienvenidos todos, qué gusto me da verlos. Bien, como comentaba mi hermano Pedro, estamos aún llevando la serie Un llamado a la madurez. El tema de hoy se titula Permaneciendo en el amor del Padre. Y quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9, de 9 en adelante. Voy a leer hasta el 11 y luego hago una oración y me acompaña a orar, por favor. Juan 15, verso 11. ¿Ya estamos ahí? ¿Ven? Dice, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo. Dame la gracia para poder partir tu palabra y también pido gracia a mis hermanos, Señor, por recibir este consejo, Padre, que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, sea quien convenza, Padre, y que podamos ser llevados a tomar decisiones, Padre, que te agraden a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. En el verso del 1 al 8, nosotros hemos estado viendo que Jesús nos dice acerca de que el Padre es el labrador, utilizando esta ilustración de la viña, ¿sí? Dice que el Padre es el labrador, que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos, las ramas. En esos versículos Jesús dijo, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros si no estuviereis en mí. Después el Señor continúa diciendo en el versículo 9, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. El mensaje a lo largo del texto trata acerca de la relación entre el Padre, el Hijo y sus discípulos. Esa entrañable comunión entre el Padre y el Hijo, y ahora se extiende para con los suyos. ¿Sí? Desde el comienzo de este Evangelio se enfatiza precisamente en esta unión entre el Padre y el Hijo. En el primer capítulo, en el verso del 1 al 3, capítulo 1, verso 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Vemos cómo desde el principio el tema, ¿sí?, la premisa de Juan, es precisamente enfatizar en esa unión entre el Padre y el Hijo. Y acá nosotros nos encontramos que Jesús nos está haciendo parte de esa misma unidad. ¿Sí? Jesús ya había dicho, yo y el Padre somos uno, en el capítulo 10, verso 30. Muchos teólogos coinciden que la amargura de la cruz para Jesús no fueron los azotes, no era ni siquiera la vergüenza de su desnudez, tampoco el experimentar una muerte lenta clavado en un madero. La verdadera agonía para el Hijo era la separación con su Padre. Sí. Él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Fue el clamor a gritos de Jesús antes de morir colgado en la cruz. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, vemos cómo la Escritura enfatiza en esa unidad entre el Padre y el Hijo, y era sumamente entrañable. El ruego de Jesús para con los suyos, ¿verdad?, es precisamente esto. De hecho, Él oró al Padre de esta manera, en Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, le dice el Señor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros, está orando por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está diciendo algo bien importante, y es que una de las evidencias, mis amados, de que precisamente ¿sí?, Él es el enviado y que nosotros somos parte de ello, es la unidad en Cristo.
Y precisamente eso va y rebota en la unidad entre nosotros. Sí. Jesús fue claro cuando habló acerca de que en esto conocerán que son mis discípulos. Precisamente porque está enfatizando desde versículos antes acerca de la unidad entre el Padre y el Hijo. Y como ahora nosotros compartimos la misma naturaleza del Hijo, según Colosenses, sí. Bueno, entonces, por tanto, somos uno con el Padre. Y si usted es uno con Jesús y yo soy uno con Jesús, entonces usted y yo somos uno. Sí. Entonces, es importante porque la evidencia, y eso lo vamos a estar diciendo a lo largo de toda la enseñanza, ¿sí? La evidencia de nuestra permanencia y amor por Dios es precisamente el amor que tenemos los unos por los otros. Sí. Yo puedo decir que amo, pero se tiene que evidenciar, ¿sí o no? Tiene que haber una evidencia de eso. Entonces, la unidad del Hijo con el Padre se extiende para con sus discípulos, haciéndolos uno con Él. Ahora, en el verso 9, el énfasis está en el amor. El amor comienza con el Padre y fluye por el Hijo a los discípulos. Hay muchos textos que hablan acerca del amor de Dios. Dios se encargó de mostrar su amor para con su creación desde el principio. Nosotros tenemos el registro de cada intervención de Dios en la humanidad en las Escrituras. Dios se reveló a Moisés como un Dios de amor, creando al hombre a imagen conforme a su semejanza, estando atento de sus necesidades y supliéndolo. Después de la caída, su amor siguió vigente e inclinado para con los hombres, proveyendo el medio de expiación para con ellos. Sí. Dios mostró su amor para con su pueblo a través de los profetas. Sus escritos hablan acerca de la paciencia y su gran misericordia para con los suyos. Los evangelios muestran con cuán grande amó Dios al mundo y que entregó a su Hijo para salvación de éste. Las cartas apostólicas no cesan de mostrar el amor de Dios a través de Jesús. Dios ofrece su amor y lo dispone para todo aquel que quiera vivir bajo sus beneficios. Pero debo decir, mis amados, que no todos acceden a ese amor. Sí. De repente podemos escuchar, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, según las Escrituras no es así. Todos somos creación de Dios. Sí. Y Dios ama a sus hijos. A veces escuchaba por ahí una persona que decía, es que como si Dios es amor, va a mandar a sus hijos al infierno. No, es que Dios no mandará a ninguno de sus hijos al infierno. Dios no castigará de esa manera a sus hijos. Sí. A sus hijos Él los salva. Ciertamente a sus hijos los corrige, a sus hijos los disciplina, pero no los condena a una vida sin Él en la eternidad. Sí, el infierno no fue creado para sus hijos, el infierno fue creado para Satanás y para los suyos. Y la Biblia habla acerca de esas dos naturalezas. Sí. Por tanto, el hombre, repito, no toda la creación de Dios, ¿sí? Hablando acerca de los hombres, son hijos de Dios. Sí. Entonces, el amor de Dios se extiende para todos, pero no todos acceden a ese amor. No todos acceden a ese beneficio, a ese regalo de parte de su Creador. Sí. Y no está en el corazón de Dios. Repito, Él extendió su amor para con todos los hombres, pero no todos los hombres recibieron ese don. Y lo podemos ver ahí en el versículo 10. Dice, si guardas mis mandamientos, sí, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Repito, el asunto aquí no es el amor del Padre, o el amor que Dios no ha dado, porque Dios ha mostrado su amor para con todos los hombres. El asunto aquí es la nula respuesta de la mayoría de los hombres, que se apresuran despotricando cuán miserable es su travesía, culpando a Dios por su poca intervención en sus vidas y la ausencia en sus conflictos. Pero la realidad, mis amados, es que Dios no es quien se aleja del hombre. Es el hombre quien corre a toda prisa dándole la espalda a Dios. Y después es el hombre el que voltea y dice, Señor, ¿por qué no estás en mi vida? ¿Por qué no hiciste nada para detener esto? ¿Que no se supone que me amas? Y Dios dice, sí, yo te amo. Pero son consecuencias de tus decisiones. En términos generales a la humanidad, lo que nosotros vivimos son consecuencias de las decisiones del hombre, que manifiestan precisamente un estado, una condición. Pecado. Sí. Sonará algo extraño, mis amados, pero precisamente el amor de Dios es la respuesta a la incógnita del sufrimiento, ¿sabe?
Dios nos da la libertad de amar. Porque de repente relacionamos eso, es que si Dios me amara tanto, entonces no permitiría que yo sufriera, ¿no? Bueno, si somos padres, creo que podemos entender un poquito eso. Ahora, en términos generales, en cuanto a la humanidad, bueno, podemos entenderlo bajo este argumento, y es que el sufrimiento, repito, como consecuencias de las decisiones que tomamos, son evidencia de dos cosas. Uno, el pecado que mora en nosotros, y dos, la libertad de decisión que Dios nos da. Y esto implica, mis amados, amor. Si Dios quitara la voluntad, si Dios quitara, ¿sí?, el hecho de que podamos decidir, por tanto nosotros no pudiéramos amar, porque el amor es una decisión. Sí. ¿Alguno ha escuchado acerca de la paradoja de Epicuro? O Epicuro, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí?, este filósofo comentó que la maldad evidenciaba que Dios es malvado, precisamente por el sufrimiento. Y si no era malvado, ¿verdad?, o si es bueno, por tanto no pudiera ser todopoderoso, puesto que no puede evitar la maldad. Sí. Grandes, ¿no? Esta paradoja se resuelve precisamente, mis amados, en la revelación del amor para con los hombres de parte de Dios. En el hecho de que tenemos la decisión de amar. Sí. Dios nos creó con esa capacidad, esa es la palabra que estaba buscando hace rato. Dios nos creó con la capacidad de amar. En el momento en que Dios quita esa capacidad, ¿verdad?, de decidir, por tanto no podemos amar, porque el amor es una decisión. El amor, y lo hemos dicho en otras ocasiones, el amor no son mariposas en el estómago. De hecho, muchas veces el amor se ejerce con murciélagos en el estómago. Sí. El amor no tiene que ver con un sentimiento, no tiene que ver con una cuestión de contexto alrededor, no tiene que ver con eso. Repito, y esta paradoja se resuelve precisamente en la revelación del amor de Dios para con los hombres. La maldad evidencia la bondad de Dios y su gran amor con que nos amó. Dios, ¿verdad?, demanda amor y era necesario, repito, la libertad de decisión para poder amar. El asunto es que el hombre tomó esa decisión, ¿sí?, para precisamente hacer todo lo contrario a lo que Dios demanda. Los responsables de la maldad de este mundo es precisamente el hombre. Porque el hombre voltea al cielo y quiere hacer responsable a Dios de todo lo que acontece, pero el único responsable somos nosotros mismos, ¿no? En un debate que estaban hablando acerca de esto, quien estaba en contra de la existencia de Dios decía, bueno, ¿por qué Dios no hace nada del hambre, de niños que literalmente mueren de hambre, con dolor en su estómago? Y la respuesta de este hombre que estaba debatiendo a favor de la existencia de Dios es, ¿y tú qué estás haciendo? Porque de repente nosotros podemos señalar, y es como aquel que se sienta en la silla y dice, no me gusta, es que no me gustó los colores como pintaron la iglesia, ¿no? Yo le quitaría esto, no, a mí no me gusta esto, a mí. Pero está sentado y no hace nada, ¿no? Entonces, de repente el hombre se sienta y dice, bueno, es que Dios no hace nada al respecto. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si el hombre asumiera la responsabilidad de su decisión, le aseguro que el mundo estaría en otros términos. Que el mundo se vería totalmente distinto. El mundo está como está porque nosotros hemos decidido que esté así. Y lo único que evidencia es precisamente el pecado y el egoísmo que mora en cada uno de nosotros. No es el Dios culpable. ¿Y por qué estoy relacionando el hecho de que Dios nos ama con esto? Porque precisamente el amor tiene una decisión. Y Dios nos dio la capacidad de decidir. Sí. Los responsables de la maldad en el mundo es el hombre mismo. Hay otro asunto a considerar en el amor de Dios, y es que precisamente Dios castigará el pecado y traerá juicio justo. Muchos, de una manera muy ignorante, creo yo, anulan los juicios de Dios con la bandera del amor. Es que si Dios es amor, entonces no castiga. No, precisamente porque Dios ama, castiga. Porque Dios ama, juzgará de manera justa. Porque Él ama.
¿Usted qué pensaría de una persona que tiene la posibilidad, ¿verdad? De un juez que tiene la posibilidad de condenar al culpable, ¿sí? Y no lo hace y dice, es que soy muy amoroso. Pensaría todo lo contrario menos que es amoroso. Quizá lo tildaríamos de corrupto. Sí. Bueno, Dios juzgará. En Apocalipsis, capítulo 20, versos 12, dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Chicos y grandes seremos juzgados delante de Él, según nuestras obras, no según nuestras intenciones, según nuestras obras. Sí. Oiga, hermano, pero es por fe, no es por obras. Sí, pero la fe te lleva a conducirte de una manera. Las obras evidencian nuestra naturaleza. Sí. Por tanto, no están peleadas las obras con la fe. Eso está claro. Sí. Por cuanto Dios es bueno y por cuanto Dios nos ama, juzgará. Juzgará con un juicio justo, ¿sí? Porque es bueno, porque nos ama. A veces como que no nos gusta, ¿no? Decimos, es que vamos a hablar del amor de Dios, entonces vamos a anular sus juicios, vamos a anular las responsabilidades, porque Dios es bueno. No, mire, una mamá que no reprende a sus hijos, yo diría que no es una buena mamá. O un buen papá, o un papá que no corrige a sus hijos, no es buen papá. Al contrario, la Biblia habla acerca de eso. La Biblia dice, así como el buen padre corrige al hijo, así también nuestro Padre Celestial nos corrige a nosotros. Y nos da vara, porque nos ama. Porque nos ama. Hace algunos años, Bogdan dio este ejemplo y me gustó mucho el ejemplo. Pero él mencionaba a una persona que no corregía a su hijo, porque cada que lo corregía, su hijo le decía, te odio y no quiero nada contigo, y la odiaba. Entonces eso la hacía sentir muy mal a ella. Por tanto, ella decidió no corregirlo. ¿Qué cree que pasó con ese muchacho? Cuando llegó a la adolescencia, cuando llegó a la juventud, no sé cómo está ahora, pero sé que estaba en drogas. Su vida un desastre. Y seguía manipulando a su mamá. Y su mamá decía, es que yo no quiero, ¿verdad? Bueno, y recuerdo que Bogdan comentaba esto, ¿no? O sea, eso no la hace una buena madre. Eso es egoísmo. Porque está pensando en sí misma. Está pensando en el daño que ella siente cuando su hijo le decía, te odio. No es porque lo amara. Es porque su amor propio es tan alto que está por encima incluso del amor de su hijo. Y esto es para que como padres meditemos en eso. Porque a veces nos anteponemos a nuestros sentimientos. ¿Y cómo me hace sentir a mí cuando le doy vara a mi hijo? Es que siento tan feo. Sí, pero piensa en el beneficio de la corrección. Porque no se trata de ti, se trata del niño. No se trata de lo que tú sientes, se trata del niño. Se trata de la corrección que nuestros hijos necesitan. ¿Me explico? Ahora, en estos términos podemos ver, bueno, el amor se trata de esto. Bueno, Dios es bueno. Diga al que está a un lado, Dios es bueno. Por tanto, Dios corrige. Sí. Y por cuanto Dios es bueno, juzgará la maldad en algún momento. Algunos dicen, no, pero si es tan bueno, ¿por qué no juzga ya? Porque es paciente contigo, compadre. Porque desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. ¿Qué cambia si juzga ahora o juzga mañana? Porque para Él un día es como 1000 años. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio. Y hay muchas cosas que quizá nosotros no podemos comprender al 100%. Pero lo que sí sabemos es que Dios juzgará por cuanto Él es bueno. Sí. Entonces, ahora, Jesús nos provee un modelo de obediencia para la permanencia de ese amor. Hablamos acerca de que Dios brinda ese amor, ¿verdad? A todos,
pero no todos acceden a ese amor. No todos pueden degustar de ese don, de ese regalo, de esos beneficios. Sí. Ahora, Jesús provee un modelo de obediencia para la permanencia de ese amor. Él vino a cumplir la voluntad de quien lo envió. Y vamos a ver algunos textos. ¿Sí? Juan 4:34 dice lo siguiente, se los leo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una característica aquí importante. Hacer su voluntad no durante un tiempo, sino hasta que acabe la obra. No es hacer la voluntad de Dios en aquellas cosas que tal vez a mí se me faciliten más. Bueno, no soy perfecto, pero miren, esto sí soy obediente. Esto no, Señor, esto es muy mío, ¿no? Aquí no te metas, Señor. Mira, Señor, aquí entre mi esposo y yo, nosotros nos arreglamos. Yo sí te hago caso en ir a la iglesia, ¿verdad? En hacer esto, pero entre mi esposo y yo, nosotros nos arreglamos. No se trata de eso, ¿sabe? Mira, es que mi trabajo, Señor, es que así funcionan las cosas aquí, Señor. Sí, en la iglesia, ¿verdad? Pero aquí en el trabajo tengo que hacer las cosas de esta manera, porque si no pierdo el trabajo, Señor. Entonces, pues estos trueques, ¿verdad? Y estas trácalas y estos movimientos los tengo que hacer. En esto sí te obedezco, Señor, pero acá no. No. Dice el Señor, que haga la voluntad del que me envió, dice, y que acabe su obra. No solamente obedecer de manera parcial, no solamente obedecer en algunos momentos. No cuando siento, ¿verdad? Que el agua ya... Mira, ya estoy aquí, ahora sí, Señor, te lo juro, Señor, ¿verdad? Papito lindo, santo, por favor, ayúdame. Dice Dios, sí te ayudo, pero son consecuencias de tus decisiones. Es muy general, ¿no? De repente ese comportamiento. Todos me voltearon a ver así como... ¿no? Qué bueno que Raúl lo dijo así. De hecho, se lo escuché primera vez a Vicky, ¿no? ¿Lo está diciendo por mí? Sí, lo estoy diciendo por usted. Y ahora Raúl lo volvió a recordar, ¿no? Así que si piensa, si lo está diciendo por... Sí, lo estoy diciendo por usted. Al que le quede el saco, póngaselo. Por favor. Pero solemos ser así. Y entramos, ¿verdad? Mi mamá decía, salida de caballo, parada de... Porque nos emocionamos y sí, y ahora sí, Señor, y ya entendí, Señor, y le doy. ¿Cuánto nos dura? 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y al rato, otra vez, ¿no? Otra vez. Caminando, ¿verdad? Ahí por la... Hacer su voluntad, no durante un tiempo, sino hasta qué. Hasta terminar su obra, hasta completar la obra, hasta que acabe su obra, dice Jesús. Dice que Él fue obediente hasta la muerte. Fue todo un proceso, mis amados. No fue un impulso. Y Dios nos quiere llevar a eso. ¿Sí? A permanecer en su amor, en la obediencia a la encomienda que Dios nos ha dado. Cualquiera que ésta sea. ¿Sí? En el capítulo 6, verso 38, Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. No mi voluntad. No voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo nos cuesta trabajo esto? Porque a veces creo que yo sé cómo se hacen las cosas. Es que yo sé hacerlo. Entonces no necesito a Dios para eso, porque sé cómo hacerlo. Cuidado con eso. Aun cuando sea algo muy mínimo. Necesitamos depender de su voluntad. Necesitamos depender de Él. Que Él nos dirija, que Él nos diga qué es lo que... Porque yo puedo tener muy buenas intenciones. Esto me recuerda al apóstol Pablo, ¿no? Cuando él tenía la intención de ir a Roma. Y él quería ir para allá. Pero ¿qué pasó? Lo vemos en Hechos. El Espíritu Santo le dijo, no vas a ir para allá, vas a ir para otro lado. Había una buena intención. Él quería hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Él estaba cumpliendo la encomienda. Él quería ir a predicar el Evangelio. Él quería ir a Roma. Pero el Espíritu de Dios le dijo, no,
Y muchas veces nosotros, no, Señor, es que es para tu gloria. Sí, pero no quiero eso. No, Dios, pero es para tu obra, Señor. Para que tú seas glorificado. Sí, pero no quiero eso. Hace otra cosa. ¿Qué tan dispuestos y qué tan disponible está nuestro corazón al recibir un no de parte de Dios? Porque a veces decimos, es que Señor no me contesta. No, quizá ya te contestó y te dijo no. Pero el asunto es que no lo hemos aceptado. Porque sí sabía que Dios también dice que no. Dios dice no. Porque a veces decimos que Dios no contesta mi oración porque no me dice que sí. No, es que Dios ya contestó. ¿O qué cuando dice espera? ¿Pero cuánto? ¿No? ¿Y ya, Señor? Como el burrito de Shrek, ¿no? ¿Y ya, Señor? ¿Y ya, Marito? ¿Y ya, Marito? Y dice, espera. Estoy esperando que tengas unos 65 años. De constancia. No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Recuerdo ese momento, ¿no?, en el Getsemaní de Jesús antes de ir a la cruz, diciendo, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. El deseo en mi corazón es que pase de mí esta copa. No quisiera tomar esta copa, pero no sea como yo quiero, que no sea como tú. Sí. El camino a transitar, mis amados, es resistir nuestra voluntad y pasar así a hacer la voluntad de Dios. Sí. Independientemente de las circunstancias y las consecuencias que esto conlleve. Porque el hacer la voluntad de Dios, mis amados, implicarán cosas. Habrá consecuencias por las decisiones que tomemos. Sí. Para algunos quizás será perder el trabajo. Para otros quizás será un ascenso. No lo sé. Para unos quizá, ¿verdad?, será restaurar su matrimonio. Para otros quizá será romper el matrimonio. No sabemos. Para unos quizá será reconciliarse con su familia. Para otros quizá el hacer la voluntad de Dios será apartarse de su familia. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay garantía el hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Porque muchas veces nosotros ponemos estándares humanos y quienes tenemos a un lado. Y a mí me encanta, acabamos de ver la serie de Hebreos 11. Porque es claro cómo unos por la misma fe fueron atravesados por espada y otros fueron librados de espada. Por la misma fe. Por la misma fe. Ay, Señor, pero ¿por qué a fulanito le va tan bien y a mí no? No, porque tengo que tratar diferente a fulanito que a ti. Y miren, y Dios es bueno. Y todo eso, mis amados, proviene de su amor. Todo eso tiene que ver con su amor para con nosotros. Sí. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. Fíjese. Y no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Buscar, mis amados, hacer la voluntad de Dios, el camino el cual Jesús nos enseña a transitar, será siempre buscar el agrado de Dios por encima del nuestro. Señor, es que no me agrada tanto. Pero no se trata de ti. Sí. No se trata de ti. Es que no siento, Señor, como que no lo siento, ¿no? Entonces no es de Dios porque no lo siento. No, muchas veces no lo vas a sentir. Pero hay cuestiones naturales alrededor en donde vas a entender que por el contexto que Dios habla es la voluntad del Señor, que tienes que hacer eso, pero no lo vas a sentir. Y tienes que hacerlo porque buscamos agradar al Padre. Eso fue lo que Jesús hizo. Y estamos hablando acerca del camino que el Señor nos proveyó para que nosotros transitáramos por Él. Sí. Es que no lo siento. Bueno, es que no se trata de sentir, repito. No se trata de mí, se trata de Él, de buscar agradarlo a Él. Sí. El camino a transitar, repito, es resistir nuestra voluntad y pasar así a hacer la voluntad de Dios. Mis amados, no cabe un creyente resistiendo la voluntad de Dios. De manera orgánica y natural, aquel que es rescatado y salvado por la obra de Jesús manifiesta en humildad el deseo y necesidad de ser dirigido por Dios.
de ser dirigido por Dios, un deseo y una necesidad. ¿Usted alguna vez ha conocido a un niño que no tiene papás o que quizá está descuidado? Y no sé si ha conocido tal vez a un niño que sus actos griten con deseo que sea ser corregido. Es decir, es que este niño necesita ser corregido. Y cuando lo corriges, tú ves que en él hay una parte que se está satisfaciendo, en el buen sentido lo digo. No. Una necesidad por un rumbo, por una dirección. Mire, el hombre está así. Y como hijos de Dios, debemos en nosotros, de manera natural, debe haber en nosotros ese deseo y esa necesidad por ser dirigidos por Dios. Entiendo que la carne se manifieste y diga, ¿no? Pero si hemos sido rescatados, si hemos pasado por el proceso del arrepentimiento, si el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro estado en pecado, nos ha convencido acerca de nuestra condición delante de Dios, bueno, necesariamente tenemos que pasar a este otro estado en donde necesitamos ser dirigidos por Dios. Sí. Jesús buscó cumplir la voluntad del Padre para que el mundo sepa que el amor del Padre estaba en Él. Y eso es algo que debe de haber en su corazón y en mi corazón. Dice el capítulo 14, verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, debe haber en nosotros esa necesidad de que el mundo sepa, ¿sí?, que Dios mora en nosotros, de que tenemos una relación con el Padre. ¿Sí? El ministerio de la secreta, ese no es agradable delante de Dios, ¿no? Andar de incógnitos, ¿verdad? Y camuflajearnos entre el mundo, eso no es agradable a Dios. De verdad debemos buscar de una manera muy sabia siempre ser luz en el mundo. Que sea evidente nuestra relación con el Padre. Que sea evidente que somos hijos de Dios. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de conducirnos. Que la gente pueda decir, Él es diferente a los demás. Y no que diga, no, es que es cristiano, por eso es medio santurrón y medio apachurrado. No estoy hablando de eso. ¿Sí? Ahora, si le dicen santurrón y apachurrado, pues que sea porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no estamos hablando de fingimiento, no estamos hablando de que aún tiene que andar así, como que no, sea natural, sea lo que es, pero no andemos camuflajeándonos. Debiéramos resplandecer, debiera de ver en nuestras decisiones y en lo que hacemos, ¿sí?, la vida de Cristo en nosotros. Y eso es importante, que el mundo vea que estamos viviendo para Él. Que el mundo vea que hemos sido rescatados, que hay una evidencia de su vida en mi vida por todo lo que hago. Sí. El Padre ama a Jesús porque éste pone su vida obedeciendo al mandamiento del Padre, según el capítulo 10. Es decir, el amor de Dios, ¿verdad?, está totalmente accionado, por así decirlo, en Jesús, precisamente por la relación que hay. El comentarista Gerald Borcher se refiere a esta relación entre padre, hijo y sus discípulos como el círculo del amor. Se los voy a leer, estoy en medio trabalenguas, pero miren lo que dice. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama obedientemente al Padre. El Hijo ama a sus seguidores y ellos han de amarle y obedecerle. Amar y obedecer al Hijo significa ser amado por el Padre. Ser amado por el Hijo también implica amarse unos a otros. Dios no solo ama a los discípulos, ama también al mundo y dio su único Hijo por su pueblo. Pero muchos en el mundo aman la oscuridad y no cumplen la voluntad de Dios. Sí. Dios ofrece su amor y lo dispone para todo aquel que quiera vivir bajo sus beneficios, pero no todos acceden a ese amor. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta va mucho más allá con el tema del amor e insiste en que el discípulo no debe amar con palabras, sino con obras. Y comenta que odiar a un hermano
es realmente no amar a Dios. Sí. Ya que el amor es señal de conocer a Dios. Y es bastante agudo en ese sentido, Juan. Entonces, ser discípulo que está en el amor de Jesús significa hacer, y ese hacer se determina por los mandamientos de Cristo. La recompensa por la fiel y obediencia es la relación de estar en Cristo Jesús y ahora permanecer y pertenecer al Padre, cuando antes estábamos totalmente alejados y ajenos a eso. Entonces, cuando entendemos, mis amados, esa parte de la salvación y la pertenencia, bueno, entonces eso nos lleva precisamente al versículo 11 de Juan 15. Acompáñeme, por favor. Dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a detenernos ahí. Jesús nos llama a una obediencia, Jesús no nos llama a una obediencia lúgubre o cerrada, ¿verdad? Sino al gozo. El gozo de Jesús es la alegría que surge de una obra cumplida. Sí. Hay una satisfacción interior por ser parte del plan de Dios. El hecho de ser parte de la obra del Señor. Viene una satisfacción en el corazón que debo decir que aquellos que muchas veces no están sirviendo se pierden. Sí. Porque el Señor fue claro, ¿no? El apóstol Pablo habló acerca de eso, que mejor es dar que recibir. Es una bendición. Y es una alegría creativa como el gozo se siente en el artista, por ejemplo, por completar su obra. Sí. Hace unos días, una semana, el sábado pasado de ayer, hace 8 días, estaba platicando con mi hermana y me ha dicho que no había dormido nada porque tenía que terminar un cuadro que estaba haciendo. Quienes conocen, mi hermana pinta. Y me dice que se fue a la cama como hasta las 7 de la mañana. ¿No? Pero ella me decía que tenía esa necesidad de no dejar de pintar hasta terminar. ¿No? Y no podía dejar porque cuando ella volvía otra vez sentía que ya lo que iba avanzando como que se perdía, ¿no? Entonces, habla precisamente de ese gozo, ¿no? Es como cuando tú creas algo, ¿no? O haces algo y hay una satisfacción en hacerlo. Ahora, yéndonos a la cuestión de la obra del Señor, el hacer la voluntad de Dios, habla precisamente acerca de este gozo. Ese gozo precisamente por hacer la voluntad de Dios. Sí. Y es algo que está ahí, es como lo mencioné en otras ocasiones, ¿no? Como cuando adoramos a Dios, no es para nosotros, ¿cierto? No es para el que está al frente, pero qué bien se siente, ¿no? Es un pedacito de cielo, ¿no? No estoy diciendo una herejía, estoy ilustrando algo, ¿no? Es el hecho de poder tener una relación en ese sentido, poder estar ahí y te sientes en intimidad con el Señor. No es para nosotros, pero qué bien se siente poder enfocar tu mente al Señor y poder honrar al Señor y adorar al Señor. Y muchas veces en esa conexión Dios nos habla, ¿verdad? Y recibimos instrucción de Dios. Qué bien se siente, ¿cierto? El hacer la voluntad de Dios, el buscar hacer la voluntad de Dios, el completar la voluntad de Dios, mis amados, trae una satisfacción. Y es precisamente lo que está hablando Jesús. ¿Sí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? No se trata, ¿verdad?, de un gozo, una alegría vacía que acompaña el lujo, ni del gozo que viene con apetitos saciados. No es una alegría que desaparece en cuanto las cosas cambian. No es un gozo que depende de las circunstancias o a nuestro alrededor. Es un gozo por el estado en el que nos encontramos. Esto podemos definirlo perfectamente como contentamiento. Contentamiento. El contentamiento está cuando tenemos y cuando no tenemos. Es estar contento independientemente de las circunstancias. Y el contentamiento nos lleva precisamente a amar lo que hay a nuestro alrededor. Cuando no hay contentamiento, nos empezamos a enfocar en las cosas que no tenemos y que quisiéramos tener. En las cosas que no nos gustan y que nos gustaría que estuvieran.
Y a donde quiera que vamos, ¿verdad? Y nos subimos al Uber y ¡ay, qué sucio el Uber! Antes estaban bien limpios, ¿verdad? Y nos subimos al camión y ¡ay, el camión tanta gente! Y nos subimos y siempre nos estamos quejando. ¿Conoce a alguien quejón por ahí? A ver, levante su mano. ¿Conoce a alguien que se queja mucho? No voltee a ver a nadie, nomás levante su mano, sí. Es muy cansado vivir con una persona quejona, ¿verdad? Que todo se queja, nada le gusta, todo le molesta. Y ay, no voltee a ver a nadie, hermano. Mira, está empezando. No voltee a ver a nadie. Pero es muy molesto, es muy cansado, ¿sí? Nada le gusta, todo molesta. Dios quiere llevarnos al contentamiento. Independientemente de lo que tenemos o no tenemos, poder vivir, ¿verdad?, de una manera contenta. Y de eso se trata. El gozo del Señor va mucho más allá de lo que tenemos, va mucho más allá de las circunstancias, va mucho más allá. Mire, yo conocí a un hombre, no recuerdo el apellido, hace muchos años, Enrique. ¿Cómo se apellidaba Enrique? ¿Te acuerdas? Él tenía cáncer en el estómago. Y en ese tiempo coincidió que mi abuelo estuvo en el hospital. Y me tocó estar en las madrugadas cuidando, nos turnábamos y estaba algunas horas en la madrugada con mi abuelo. Y él estaba en la habitación de un lado. Y en las madrugadas él se levantaba literalmente gritando del dolor. No le hacía ya absolutamente nada. Pero cuando gritaba, él se hincaba en su cama y empezaba a orar a Dios y levantaba su voz y se ponía a leer salmos, pero era un dolor y era bien impresionante porque cuando tú te acercabas a su cama siempre había enfermeros, ¿verdad?, o algunos doctores, y estaban quebrantados por la actitud del brother. Sí. Y en todo momento nunca lo escuchaste quejarse, todo el tiempo exaltando a Dios, todo el tiempo glorificando a Dios, todo el tiempo. Y era bien conmovedor, y debo decirlo, a mí personalmente, para mí fue un impacto en cuanto a la fe. Era tan deseable. Era tan deseable. Él falleció, pero impactó muchísimas vidas. Dejó una huella en muchas personas. Estaba en un contexto terrible, pero lo mirabas con una sonrisa en su cara. ¿Cierto, papá? Mi papá lo conoció, pues nos tocó estar ahí. Y siempre lo mirabas con una sonrisa, siempre te bendecía. Se ponía a orar por los enfermos. Se ponía a orar por los enfermeros, por los doctores. Era tan deseable. Él había experimentado el gozo de la salvación. ¿Qué te hace, mis amados, estar contento en un momento tan angustiante, en un momento de tanto dolor, en un momento de tanto conflicto? ¿Qué te puede llevar a estar contento, a bendecir al Señor y bendecir a los demás? ¿Qué? El gozo de la salvación. Contemplar la cruz. No hay otra forma. No hay otra forma. Es que yo no puedo bendecir a los demás porque ¿cómo los voy a bendecir? Mira, mi hermano, cómo estoy. No bendecimos a los demás porque no queremos, no porque no podemos. Y no estoy hablando de una cuestión económica ni mucho menos, por supuesto que no. No bendecimos, no nos prestamos para el servicio de Dios, y tampoco estoy hablando de la congregación solamente. Pero no nos disponemos a Dios para servir a quien está a nuestro alrededor, no porque no podemos, es porque no queremos. Es porque no queremos. Sí. Este gozo, repito, está por encima de las circunstancias, por encima de lo que podemos estar viviendo en ese momento. Sí. Se trata de la alegría de una disciplina. Es como la alegría del atleta después de ganar una carrera difícil. Ese atleta puede tener callos en los pies y músculos adoloridos, pero él experimenta una alegría por la victoria que obtuvo. Sí. La victoria la tenemos. La victoria la tenemos. La pelea ya está ganada. Solo hay que mantenernos firmes. Sí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice el profeta en Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Quienes dicen que saben, dicen que esta es una profecía acerca del Mesías. Y una precisamente de las motivaciones de Cristo en esa travesía de sufrimiento y dolor era que sus ojos estaban puestos en el fruto de la aflicción, no en el momento de dolor. Y eso es a donde Dios quiere llevarnos. Permanecer en el amor de Dios y hacer su voluntad en todo momento, en la travesía que estemos pasando. Quizás algunos estén pasando un camino más espeso que otro, más complicado que otro. Pero le aseguro que cualquiera que el camino que esté pasando, me refiero a circunstancialmente hablando, en todo el Señor está ahí. Es una satisfacción plena y total la que se experimenta al obedecer el consejo de Dios, el hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Y experimentamos ese gozo, experimentamos esa alegría. ¿Cuántos quieren tener ese gozo? Mira, está hablando del gozo y parece que más triste se puso. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. En el versículo 12, los mandamientos del versículo 10 se convierten en uno: amarse unos a otros como Dios nos ha amado. Juan no enfatiza la enseñanza moral como lo hace el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, donde incluye varias enseñanzas particulares que faltan aquí, ¿no?, en el Evangelio de Juan. En parte es porque Juan es una persona distinta, con un estilo diferente, y hace énfasis en diferentes cosas que Mateo. Ahora, no obstante, también es verdad que el mandato de Jesús de amar reúne toda la ley y los profetas. Sí. Es decir, la persona que ama no necesita el mandamiento de no robar o no matar. Sí. ¿Por qué? Porque la persona que ama no hará estas cosas. Si amo a mi prójimo, ¿verdad?, pues no le voy a robar, no le voy a mentir, sí, etcétera, etcétera. Entonces, Agustín de Hipona dijo: ama y haz lo que quieras. Se le atribuye también a esta frase lo siguiente: si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corrige con amor. Si perdonas, perdona en amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Si no hay amor en nosotros, o si no evidenciamos amor, ¿sí?, si nuestra vida no está impregnada de amor, si lo que hacemos, ¿sí?, no lleva como firma amor, es porque no hay amor. Sí. El apóstol Pablo, en esta misma sintonía, dice lo siguiente en 1 Corintios 13:1: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Les leí en la Nueva Traducción Viviente. Si no amo, nada soy. Porque podemos llegar a hacer todas estas cosas, mis amados, en una motivación totalmente contraria al amor. ¿Sabe? Yo puedo ayudar a los demás pensando en mí mismo. Porque quiero que me vean. Porque tengo una necesidad en mi corazón que tiene que ser satisfecha. Quizá mi conciencia me acusa tanto y la manera en cómo puedo apaciguarla es darle a los demás. Pero no es por amor, es por egoísmo. Puedo ser un gran teólogo y puedo entender los consejos del Señor y los más altos secretos y puedo exponerlos, pero no necesariamente eso me lleva a ser una persona que ama. Porque puedo ser de bendición para los demás quizá, pero mi motivación no es que los demás sean beneficiados, sino la intención es mi orgullo y satisfacer esa necesidad, que los demás opinen que sé mucho. Y así podemos irnos. Por eso es importante que la motivación en el corazón
sea el amor. Pero la palabra nos lleva, mis amados, a un camino estrecho, que es el de Cristo. Que dice la palabra que si yo no amo a Dios, no puedo amar a los demás. Es decir, la única fuente de amor, escúcheme bien, no es mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos. Es Dios. Es Dios. La única fuente de amor. ¿De dónde echaré mano para amar? De Dios. Si yo me alimento del amor que me da mi esposa o el amor que puedo recibir de mis hijos, en algún momento se va a escasear. Imagínese depender mi amor por quienes me rodean. Y ese es el problema de muchos, que no tenemos amor y estamos intentando alimentar nuestro amor y nuestro ser de los que nos rodean. Eso es terrible, porque empezamos a buscar la aceptación para entonces poder sentirme a alguien. No, mis amados, no. Es cuestión de tiempo para que caiga en una terrible depresión, porque no somos monedita de oro. Dígale al que está a tu lado, no eres monedita de oro, porque todos te quieran. Porque tenemos defectos, porque tenemos debilidades, porque carecemos de cosas, porque no a todos les vamos a caer bien. Ni modo. Mis ojos no están puestos en las personas, están puestas en el Señor. Entonces podré de ahí tomar amor para poder amar aún los que no me aman, aún a los que no me quieren, aún a los que me tienen por enemigo quizá. De ahí tomaré amor para entonces poder darle amor a quienes están a mi alrededor. Sí. Pero es de ahí. El amor que Jesús manda, repito, no representa un sentimiento. No es sinónimo de me gusta. ¿Sí? O sea, no es sinónimo de me gusta. Es que me gusta esto. Porque a veces, miren, es fácil amar cuando nos gusta algo, ¿no? Miren, se las voy a poner así. Me voy con los de la alabanza. Siempre atacan mucho a los de la alabanza, ¿no? Pero el hecho de que te guste tocar un instrumento no significa que lo estás haciendo en amor por los demás. ¿Me explico? O sea, hay muchas otras implicaciones alrededor en cuanto al servicio. Es que me gusta cantar. Está bien que nos guste, está bien que les guste tocar un instrumento, que nos guste la música. A mí me encanta la música, ¿sí? Pero a lo que voy es eso, o sea, a los maestros, ¿no? Es que a mí se me da ser maestro, entonces, ¿verdad? Voy a ser un excelente servidor porque sé dar muy bien las clases. No necesariamente. Sí. Qué bueno que lo haces, ¿verdad? Que tengas las aptitudes, Dios las puso. Pues hay que disponerlas para el Señor, ¿no? Que la iglesia se vea beneficiada en eso. Si eres bueno en algo, disponlas para el Señor. Que el Señor utilice tus manos, que el Señor utilice las virtudes que Él te dio. Disponlas a los pies de Él. Bendice a los demás. Qué bueno, pero siempre en esta motivación. Más allá del me gusta, ¿no? Porque muchas veces Dios nos llevará a hacer cosas que no nos gustan. Pero viene el gozo de hacer la voluntad de Dios. Y ese gozo está por encima de lo que me gusta o no me gusta. ¿Sí? Entonces, el amor al cual se refiere Jesús, repito, no representa un sentimiento, no es sinónimo de un me gusta. Amar es ser para otra persona y actuar para otras personas, aunque sea, ¿verdad?, un sacrificio propio. La obra suprema de amar significa dar la vida por otro. En el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Qué extremo, ¿no? Como que se pasó Juan, ¿no? El Señor se pasó. Aunque está muy intenso el Señor. De eso se trata. Y miren, y esa es una buena pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a morir por un hermano? Miren, no por su esposa, no por sus hijos, por un hermano. ¿Estaría dispuesto? ¿Estaría dispuesto a dar su vida por alguien más? Es muy retador, ¿no? Este entendimiento del amor, mis amados, es bastante diferente al que conocemos del amor en cuanto a nuestra cultura.
Una cultura que a menudo piensa del amor como una satisfacción a nuestras propias necesidades, a nuestros propios deseos, en lugar de satisfacer las necesidades del prójimo. La persona que dice te amo, realmente quizá puede estar diciendo te quiero para mí. Y haré todo lo necesario para manipularte porque te quiero para mí. Eso no es amor. Y de repente allá afuera es que sí te amo un montón, que estaría dispuesto a matar a cualquiera por ti. Y dices, no, espérate, eso no es amor. Eso no es amor. Sí. No se distraiga. Sí. Amor es aquel que está dispuesto a ceder. Es muy diferente a la persona que está dispuesta a sacrificarse por otra, aunque esto significa alejarse en silencio para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Hacerse a un lado, estar dispuesto a perder para que otro gane. ¿Me ayudan con el piano? Porfa. Cuando Jesús habló aquí de que nadie tiene mayor amor que que aquel que ponga su vida por sus amigos, en ese momento los discípulos no comprendían que Jesús pronto moriría por sus amigos. Después de la resurrección, finalmente comprenderían el significado de estas palabras. El amor de Jesús para con el Padre requiere obediencia e implica, mis amados, amor por los demás. ¿Sí? Ya que la manera de amarnos se ve manifestado en obediencia hacia su Padre. Él nos mostró el camino del verdadero amor. ¿Sí? Él nos dijo, Él nos condujo, Él nos lleva hacia ese verdadero amor. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en todas nuestras áreas, en nuestra relación como esposos. La Biblia no solamente dice ama, sino dice cómo debemos de amar. A los hijos nos dice que debemos de amar a nuestros padres, pero habla acerca de honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Habla cómo es que se debe de relacionar la esposa con el esposo. A la esposa le dice que se sujeta a su esposo. ¿Cómo? Es que yo amo mucho a mi esposo. Bueno, la evidencia de eso, la Biblia lo dice, no yo. La Biblia habla acerca de eso. ¿Cómo va a manifestar su amor por su esposo? A ver, esposas, ¿cómo se manifestará el amor a su esposo? Honrándolo, sujetándose a su esposo. Y el esposo también, la Biblia no solamente dice al esposo, ama a tu esposa. O sea, no solo dice ámala, sino dice cómo. Dice cómo. Y esto es importante porque muchas veces como matrimonio demandamos ciertas cosas. La esposa puede llegar a decir, es que tú no me amas como yo quiero. La pregunta es si el esposo la está amando como Cristo ama a la iglesia. Porque muchas veces la esposa puede demandar un amor que no necesariamente es el de Cristo para la iglesia. ¿Sí me explico? Porque la mujer puede decir, no, es que no me amas porque no soy el centro de tu vida. Entonces no me amas. Ahora, con esto no estoy diciendo que los maridos no seamos atentos. Digo, como Cristo, ¿cómo es Cristo con nosotros? Cristo nos ha cubierto en todo sentido. Él nos cuida, nos proteja, dio su vida por nosotros, nos ministra, nos sustenta. Ese es el rol del marido, del esposo. Estar atento de la esposa. No nos deja. Permanece fiel, leal. La Biblia es clara en cuanto a cómo debemos conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo le habla aún a los trabajadores, aplicándolo a este tiempo, a los esclavos, de cómo deben de honrar a sus patrones o a sus amos, bendiciéndolos todo el tiempo. En todo momento estar sujetos a ellos, buscando que Dios se glorifique en sus vidas. El Señor habla acerca de cómo debemos de relacionarnos, aquellos que son patrones, ¿verdad? En aquel contexto, señores. Y habla acerca de cómo se debe de conducir. Pero todo, mis amados, tiene que ver con el amor. Todo nace ahí.
en una relación entre Padre e Hijo y nosotros como sus discípulos, en donde no hay separación alguna y en donde podemos entender eso, que somos uno, usted y yo. Si usted ha sido nacido de Dios, si yo he sido nacido de Dios, compartimos una misma naturaleza. Y así como el Padre y el Hijo son uno, así también usted y yo somos uno. Y eso debe de bajar a nuestro corazón, ¿sabe? Y eso nos llevará, estoy seguro, a ver las cosas de manera muy distinta. De ver a la iglesia de una manera muy distinta. De ver a los hermanos de una manera muy distinta. Aún mi servicio cobrará un sentido muy distinto, quizá al que estoy llevando, cuando entiendo que usted y yo somos uno. El amor de Cristo nos debe de llevar incluso a decir, no solamente de palabras, sino en lo profundo de nuestro corazón, estaría dispuesto a morir por sí, en su lugar, por usted. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No sé si hay alguno aquí que esté a ese nivel de amor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios quiere llevarnos a crecer en esa área. Con el entendimiento, mis amados, de que si nosotros decimos que estamos en el amor del Padre, necesariamente necesitamos evidenciar el amor hacia los demás. Necesariamente. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Escúchame, esto viene en una connotación de demanda, de mandamiento. No está sugiriendo. No es una sugerencia, es un llamado. Hay mucha similitud en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo lo digo, Él mostró el camino a transitar. Juan tiene claro el valor y el poder del amor. Cuando el amor se centra en la perfecta voluntad de Dios, está dispuesto aún a perecer por el beneficio del tercero. Estoy dispuesto a perder para que otros puedan ganar. ¿Será? ¿Será? Miren, cuando Jesús habló acerca de su muerte, Tomás le dijo, nosotros también vamos contigo. ¿Se acuerdan? También vamos contigo, Señor, en el capítulo 11, verso 16. Aunque muramos, nosotros vamos contigo. Pedro le dijo también, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti, le dice, ¿no? Más adelante Pedro y Tomás se echaron a correr. Los dos salieron chafos. Ya después Dios hizo la obra en ellos, pero las palabras son baratas. El amor es caro. Es muy fácil decir. Es muy sencillo decir te amo. Pero cuando las palabras no van acompañadas con los actos, esas palabras van directo a la basura. ¿Oramos a Dios? Dios quiere que permanezcamos en su amor, obedeciendo sus palabras, amándole. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a madurar y a avanzar, a crecer. Reconocemos que estamos tan lejos, Señor, de experimentar ese verdadero amor, de llevarlo a cabo. Estamos tan lejos de amar como tú demandas que amemos. Yo ruego que tu obra siga perfeccionándose en cada uno de nosotros.
Porque de verdad ese es el deseo, Señor, crecer, avanzar. Crecer en el conocimiento de tu voluntad y que asimismo nuestra vida se vea afectada, Señor. Que asimismo nuestra vida sea llevada a tomar decisiones. Estamos siendo desafiados por tu palabra, estamos siendo desafiados por tu vida misma. Llévanos a atender, Señor. No queremos seguir reaccionando de impulso, Señor, sino queremos ser perseverantes. Queremos mantenernos en tu amor, Padre, y entender la obra que has hecho, Señor. Y ahora somos uno. Y el ver a mis hermanos, Señor, como esa misma unidad. El interesarnos, Señor, por las necesidades de los otros. Estamos muchas veces tan absorbidos por el día a día, por nuestros propios problemas, por nuestras dificultades, quizá. Pero tú quieres llevarnos, Señor, a otro nivel. Y yo ruego, Padre, para que encuentres en nosotros corazones que atiendan este llamado. Que podamos crecer y yo estoy seguro, Señor, y confío en que hemos de avanzar, y conforme algunos avancen, Señor, otros seguirán avanzando también, y seguiremos creciendo, y seguiremos avanzando, y seguiremos glorificándote, Señor, y yo confío, Señor, en que se pondrán en acción aquellos dones, aquellos regalos, Señor, que tú has dado a tu iglesia. Gracias, Señor, por llamarnos, por salvarnos. Gracias. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien. Familia, estamos despedidos. No salga corriendo, salúdese. ¿Sí? Tómese unos 5 minutos antes de irse, platique y nos vemos con el favor de Dios el miércoles. ¿Sí? Dios les bendiga.